Buenas noches, los saludo hoy 23 de febrero, mes de santificación. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Confiamos en la gracia de Dios para consagrar nuestras vidas a Él. Nuestro tema para esta ocasión es expresar a Cristo. De gracia inúndame, sacia mi sed. Buenas noches, hermanos. Les invito a que meditemos juntos hoy con el tema expresar a Cristo. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de unirnos como tu pueblo para exaltar y bendecir tu santo nombre. Gracias por la impartición de vida, Señor, que es evidente, Señor, en este tiempo de comunión. Estamos necesitados de ti, Señor, te necesitamos más y más. Entre más nos acercamos a ti, más conscientes somos de que necesitamos más y más de tu vida, Señor. Llénanos, Señor, esta noche. Llénanos de ti, Señor. Fundamentalmente estamos aquí necesitados no de una enseñanza, no de una doctrina, no de una exposición, sino de tu vida, Señor. Y nosotros hemos aprendido, hemos creído, Señor, y hemos experimentado que en tu palabra hay una impartición de vida, Señor. Tu palabra es espíritu y es vida. Eso es lo que necesitamos y deseamos, Señor. Estamos abiertos para recibir de ti en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos inicialmente nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Y hoy vamos a mirar, Dios mediante, entre el verso 18 de Colosenses capítulo 3 hasta el final del capítulo 3 y los primeros 6 versículos del capítulo 4. Entre Colosenses 3:18 y Colosenses 4:6 hay unos versículos que nos muestran una manera práctica cómo podemos y debemos expresar a Cristo. Quiero comentarles, antes de entrar en materia, que Efesios hace un estudio paralelo. Efesios hace una meditación paralela. Nos enseña de una manera paralela a este pasaje de Colosenses 3:18 al 4:6 en el capítulo 5 del verso 22 hasta el final y hasta el capítulo 6 verso 9. O sea que Colosenses 3 del 18 en adelante hasta el 4:6 nos enseña muy parecido, nos enseña similar a Efesios capítulo 5 verso 22 al final y capítulo 6 hasta el 9. La manera práctica como debemos expresar a Cristo. Este es como el preámbulo que quiero darles para que los que tienen la curiosidad puedan examinar estos paralelos que hay en Colosenses y en Efesios. Colosenses, como hemos hablado y como hemos meditado ya, enfatiza a Cristo. El tema de Colosenses es el misterio de Dios, que es Cristo, mientras que el tema de Efesios es el misterio de Cristo, que es la iglesia. Efesios nos habla de la iglesia, Colosenses nos habla de Cristo. Colosenses nos habla de la cabeza, Efesios nos habla del cuerpo. Y por eso es que podemos ver esos paralelos, no solamente en la manera como debemos expresar a Cristo, sino muchos otros paralelos que podemos encontrar entre Efesios y Colosenses. Algo más que quiero decirles antes de entrar en materia es que tengamos presente que hemos visto progresivamente unos temas aquí en Colosenses capítulo 3 y hoy vamos a llegar hasta los 6 primeros versículos del capítulo 4. Son progresivos, no podemos pretender separarlos. Si nosotros tomamos solamente este tema, expresar a Cristo, pues nos vamos a sentir completamente frustrados, impotentes de expresar a Cristo, si no consideramos lo que hemos visto antes. Quiero recordarles que los miércoles de este mes de febrero, que es el mes de santificación, hemos estado viendo en Colosenses capítulo 3 un proceso de santificación. Empezamos diciendo que debemos hacer morir las cosas terrenales en nosotros. En esa misma ocasión
También vimos que había que dejar también unas cosas que no necesariamente están involucradas ya con nuestro cuerpo, pero sí con nuestra alma, y tarde o temprano van a involucrar nuestro cuerpo. Hay que hacer morir todo eso que es terrenal en nosotros. Luego vimos acerca del nuevo hombre, cómo debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos y ser renovados en el nuevo hombre. Posteriormente, y eso fue hace 8 días, vimos la vida de arriba. Nosotros tenemos una vida de arriba donde está realmente nuestra vida con Cristo escondida en Dios. Nosotros tenemos esa vida, una vida de arriba, no es una vida cualquiera, es una vida que se caracteriza porque es la paz de Dios la que gobierna nuestro corazón. Es una vida que se caracteriza porque la palabra de Cristo mora abundantemente en nuestro corazón, y también una vida que se caracteriza porque tenemos la facultad, la facilidad, el poder para perdonar y para hacer todas las cosas en el nombre del Señor. Todo esto es progresivo. Sin lo anterior no podemos tener lo siguiente. Es como una escalera. Primero tenemos un escalón antes de poder ir al siguiente escalón. Es un proceso en el que vamos, y hoy nos corresponde esta parte de expresar a Cristo. Después de hacer morir todo lo terrenal, después de despojarnos de todas las cosas del viejo hombre y renovarnos en el nuevo hombre, después de tener las costumbres, de tener las prácticas de una vida de arriba enfocada en Cristo, entonces ahora va a ser muy fácil expresar a Cristo. Antes no. Quiero recordarles, queridos hermanos, que la manera para glorificar a Dios es expresar su vida, expresarlo a Él. Así como vimos el domingo el misterio de Dios y el misterio de Cristo. Vimos que el misterio de Dios es Cristo porque Cristo lo expresa a Él. El misterio de Cristo es la iglesia porque nosotros lo expresamos a Él. Nosotros expresamos a Cristo. Por eso es tan importante este tema, expresar a Cristo. Dice entonces, entrando ya en materia, Colosenses capítulo 3, veamos los versos 18 y 19. Dice Colosenses 3, 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y aquí todo Getsemaní debe gritar un gloria a Dios, un amén, gloria a Dios. Voy a repetirlo. Dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esa es una bendición. Ahora que las mujeres recientemente están celebrando una de las peores derrotas y lo celebran como una gran victoria, hablando de la legalización, o mejor, más técnicamente, en la despenalización de un homicidio muy cruel, despiadado, como es el aborto de unas criaturas de 6 meses. Si esto lo celebran, entonces ¿cómo recibirán cuando el apóstol dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor? Mira que conviene en el Señor, es una conveniencia. Si hay algo que le conviene a la mujer, si hay algo que le conviene a la mujer casada, es estar sujeta a su marido. No voy a ahondar mucho en este asunto se ha tocado en otras ocasiones, pero sí voy a mencionar algunas cosas para poderlo comprender bien. Sobre todo, ¿de dónde sale esto? ¿Cuál es el principio? ¿Por qué la sujeción de las casadas a sus maridos? Esto también lo dice, como les he dicho, el apóstol Pablo paralelamente cuando habla a los efesios. Recordemos lo que sucedió en Edén. Fue netamente o técnicamente hablando, fue por falta de sujeción de Eva a Adán que el diablo encontró ocasión para engañarla. Eva nunca debió lidiar con el diablo directamente, nunca debió ponerse a charlar con él. Es que en el capítulo 3 de Génesis vemos la descripción de una conversación. Pareciera que lo hubiera invitado a la sala a tomar tinto mientras que charlaban. Y sí, ella hablaba en propiedad la palabra de Dios y de pronto le habló con autoridad, pero terminó siendo engañada, enredada, y luego hizo también enredar al hombre, hizo enredar a Adán. Si la mujer hubiera corrido inmediatamente detrás de su esposo, detrás de su marido, como cabeza que es él, entonces él en propiedad, ahora sí, conforme al diseño de Dios, hubiera reprendido a Satanás y Satanás simplemente hubiera tenido que dejarlos. Pero ella quiso obviar
la autoridad del hombre, la autoridad de su esposo, y lidiar ella personalmente con Satanás. Eso fue un gran error, y vemos de ahí en adelante unos juicios que el Señor tiene que llevar a cabo, donde cambia sustancialmente la relación entre el hombre y la mujer. Eso da origen a estas enseñanzas como de las casadas deben estar sujetas a los maridos. Hay una dificultad tremenda en la mujer casada, y es la sujeción al marido. La mujer puede ser muy tierna, muy linda, muy amorosa, leal, abnegada, sacrificial, pero qué problema que tiene la mujer para estar sujeta al marido. Como les cuento algo aquí, aprovechando que estoy aquí encerrado y la princesa no me va a poder interrumpir. Al principio yo pensaba, al principio del matrimonio, yo dije, ay, pero Sara sí que tiene dificultades para la sujeción, a pesar que ustedes la han conocido, no somos cartas leídas. Nosotros, hay mucha transparencia, nosotros nos conocen todas las debilidades, y estamos muy agradecidos con la iglesia, con los hermanos, estamos muy agradecidos con Getsemaní, que a pesar de eso nos aguantan, nos soportan con paciencia en amor, y nos expresan su cariño, su ternura, su amor, su ayuda. Es muy lindo, y les agradecemos mucho eso, porque nosotros estamos llenos de debilidades, pero llenísimos de debilidades. Entonces, como les decía, yo decía, pero Sara, tan linda que es, tan especial, como ama al Señor, está llena del Señor, pero tiene problemas de sujeción. Y luego, con la experiencia trabajando en la iglesia, sirviendo al pueblo de Dios, me di cuenta que no era Sara, sino que son las mujeres en general. La mujer casada tiene esa dificultad, y precisamente como el Señor sabe lo que necesitamos, por eso tanto en esta carta a los Colosenses como a la carta a los Efesios le dice a la esposa que debe estar sujeta a su marido. Pero no queda todo allí, sigue el verso 19 diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cierto que los hombres que están aquí conectados no entendemos eso de ásperos, no sabemos de qué se trata. Bueno, yo trato de decirlo como jocosamente, pero lo triste es que a veces, verdad, no nos damos cuenta qué es eso de ser ásperos. Y es muy lamentable, es muy triste, frustrante, vergonzoso. Y lo digo principalmente por mí mismo. Yo muchas veces ni siquiera me doy cuenta que soy áspero. Yo pretendo ser técnico, como a veces uso esa palabra para interpretar, para leer la Biblia, para, digamos, como armar un conocimiento, armar una argumentación o una fundamentación para una enseñanza. Hay que ser muy técnico, y entonces pretendo ser técnico, pero resulto siendo áspero, y muchas veces ni cuenta me doy. Y a veces no solamente áspero, sino de entrada grosero, y ni cuenta me doy. Eso es lo peor, eso es lo más grave. Y cuando las demás personas me lo hacen saber, qué vergüenza. Y me pongo a reflexionar, hermanos, aquí hoy les estoy abriendo mi corazón. Me pongo a reflexionar, bueno, ¿cuándo fui áspero? Y puede creer que ni caigo en la cuenta, por más que me lo están diciendo. Entonces me toca aceptarlo. Y yo digo, pues, tantas personas diciéndome lo mismo no pueden estar equivocadas. El Señor sabe lo que necesitamos, por eso a nosotros nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hermanas casadas, hermanos casados, esto es imposible si no tenemos lo anterior, si no hemos hecho todo ese proceso anterior. Esto es expresar a Cristo. Queridos hermanos, miren lo maravilloso. Expresar a Cristo no es predicar la palabra de Dios bonito. Expresar a Cristo no es cantar bonito, no es evangelizar, no es hablar en lenguas, no es sanar enfermos, no es echar fuera demonios. Expresar a Cristo es tener una vida adecuada con la esposa, una vida adecuada con el esposo, una vida familiar adecuada. El Señor quiere glorificarse de esta manera. Nosotros expresando a Cristo en la vida humana normal, en la cotidianidad. Un día como hoy, un miércoles, un jueves, un domingo, en el supermercado, en el carro, caminando, durmiendo, en la intimidad, rodeado de otras personas. En todo momento, esa vida de pareja, ese respeto, ese cariño, ese amor,
hacia el cónyuge, particularmente la sujeción de la esposa hacia el esposo y el cariño tierno, el amor tierno del esposo hacia la mujer. Esa es la manera de expresar a Cristo. Entonces, hermanos, el Señor nos aterriza en Colosenses 3 todo el asunto para que podamos entender qué es el deseo de Él en cuanto a santificación. No es que nos portemos muy lindos, muy espirituales, angelicales, parecemos delante de los hermanos de la congregación, pero cuando ellos no están y solamente está nuestra esposa, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestro comportamiento con los hijos y los hijos con los padres? ¿Cómo es ese asunto? El Señor quiere que en la cotidianidad de nuestra vida familiar lo expresemos a Él. Debemos expresar a Cristo y por eso es necesario seguir detenidamente todo ese proceso de santificación que hemos estado mirando en este mes de febrero, los miércoles en la noche. Las prédicas están en YouTube para que las podamos consultar. Las consultamos en oración y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos guíe por su Espíritu para hacerla una realidad en nuestra vida. Avancemos, queridos hermanos, a los versos 20 y 21. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Lo primero no es a los padres, lo primero es a los hijos. Y esto debido, como lo mencioné en alguna ocasión, cuando vimos en Efesios, esto se debe a que generalmente son los hijos que causan ciertas dificultades, un problema de armonía en la familia, en el hogar, particularmente en el pueblo de Dios. Por muchas razones, ahorita no vamos a entrar en materia, pero ese es el orden que nos presenta el apóstol Pablo allí y es una inspiración del Espíritu Santo. La última profecía que abre, como deja plantado como el terreno para la venida del Nuevo Testamento, es que el Señor haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es una iniciativa que los padres deben tomar hacia los hijos, pero es porque generalmente hay un problema en el otro sentido, de los hijos hacia los padres. Un problema general de sujeción, y este no es un asunto solamente de los hijos, es un asunto del ser humano. Un problema que tenemos de sujeción, asimismo como habló en el apóstol Pablo en el verso 18 en cuanto a las casadas. Hijos, obedeced a vuestros padres, dice en el verso 20, y dice en todo, porque esto agrada al Señor. Jovencitos y niños, ¿quieren agradar al Señor? ¿Quieren que el Señor esté contento con sus vidas? Obedezcan a sus padres. Eso es lo que tienen que hacer. Obedézcanlos. Y ojo, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar es fastidiar, incomodar, estresar. Muchas veces nosotros reprendemos a los hijos, puede ser por una causa justa, pero lo hacemos injustamente. La causa es justa, pero la reprensión hacia ellos no viene de una manera nítida, sino que viene con brillo, viene con ruido, viene con basurita. En vez de centrarnos en la reprensión guiada por Dios, nos cargamos de rabia, de ira, de frustración y descargamos la rabia, el enojo, la frustración con los hijos en el castigo, a veces físico, a veces verbal. Como sea el castigo, cuando viene cargado de rabia, entonces el Señor no está allí. No hay una administración para una sanidad, para una armonía posterior, sino que va a empeorar el asunto inicial. ¿Por qué? Porque los hijos se van a desalentar. Dicen, no, pero esto es lo que me gané. O sea, no ven vida allí, hay muerte. No ven la vida del Señor fluyendo allí en esa reprensión. Así que debemos, hijos y padres, ¿qué tenemos que hacer? Depender completamente del Señor. Es que por eso, iniciando el capítulo 3, dice el apóstol Pablo que Cristo es nuestra vida. Si Cristo es nuestra vida, entonces podemos de ahí en adelante hacer todo esto, pero de lo contrario no. Entonces por eso es necesario seguir en orden ese proceso de santificación que nos habla el apóstol Pablo aquí en Colosenses capítulo 3. Vamos ahora, por favor, aquí mismo en el capítulo 3, verso 22 al 25. Verso 22 al 25 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y quiero que note que Pablo dedica desde el verso 22 hasta el verso 25 para hablarle a los siervos, a los esclavos, a los que ya se supone que están en sujeción. Les habla de tener mayor sujeción, porque el Señor quiere un nivel de vida excelente para nosotros. Y mire que aunque el Señor ha dicho ya aquí mismo en el capítulo 3, versículo 11 lo siguiente, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Aquí no hay ni siervo ni libre. En la iglesia, en el nuevo hombre no hay. Eso no quiere decir que los siervos en esta época que escribe el apóstol Pablo a los colosenses había ese tipo de relación. Habían siervos, eran comprados como esclavos. Ellos, a pesar de que ya eran hermanos en la fe, incluso de sus propios amos, ellos tenían que obedecer, tenían que servir a sus amos. Es que hoy en día no tenemos este tipo de relación, por lo menos lícita, ¿no? Pero la podríamos comparar con un empleado y con un jefe, con un empleador. La relación puede ser algo así. Y por más que sean hermanos en la fe y que literalmente en la iglesia no hay ni jefe ni empleado, pero eso no quiere decir que el Señor está eliminando un compromiso que tiene el empleado con su jefe, sino que tiene que cumplir cabalmente con su trabajo. Esto es lo que dice el Señor y lo dice de una manera muy especial. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Nosotros debemos hacer las cosas no para agradar al jefe, no para agradar a la persona que nos contrató, sino para agradar a Dios, porque realmente al Señor, a Dios es que nosotros servimos. Y esto tiene una recompensa muy especial. Dice el verso 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando nos quede difícil, cuando sea fastidioso para nosotros obedecer, hacer una tarea que nos ha encomendado un superior, un jefe en nuestro trabajo, en nuestro empleo, entonces nos podemos animar con esas palabras. Lo hacemos es para el Señor, porque realmente estamos sirviendo al Señor. ¿Cómo hacemos para servir al Señor? Obedeciendo a nuestros jefes, haciendo bien el trabajo. Hermanos, eso parece un imposible. Insisto, si no se tiene en cuenta el proceso, si no hay una dependencia del Señor, no se podría hacer. Más fácil, armamos un sindicato y hacemos una cosa en contra, un movimiento en contra de las órdenes de nuestros jefes. El verso 25 habla a la otra cara de la moneda. Verso 25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hay una recompensa, hay un premio especial. En la edad del milenio habrá un premio especial para los siervos que obedezcan en todo a sus amos, pero también va a recibir injusticia si no obra con justicia en esta dispensación de gracia. Todo esto lo habla para los siervos. Ahora, en el capítulo 4, versículo número 1, habla de esta manera: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y mire que ese amo está con mayúscula y no iniciando la frase, no iniciando la oración, porque se trata de nuestro Señor y nuestro Dios. Tenemos un amo en los cielos. Así que los que están en autoridad sobre sus empleados, sepan que hay un jefe en el cielo, un jefe de todos. Entonces debemos hacer lo que es justo y recto con nuestros siervos, dice. Eso es lo que debemos hacer. El Señor habla de una expresión de Cristo a todo nivel, no solamente en nuestra casa, también en el lugar donde trabajamos.
En la cotidianidad, en los días comunes y corrientes de nosotros debemos expresar a Cristo. Sea donde sea que estemos, debemos expresar a Cristo. Esto es posible si hacemos todo este proceso de santificación que nos dice Pablo en el capítulo 3. Aquí ya hemos llegado al capítulo 4, en el verso 1, entonces se habla de los amos, cuál debe ser la actitud de los amos. Miremos aquí mismo en el capítulo 4, versículo número 2 al 6. Colosenses capítulo 4, verso 2 al 6 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hagamos una necesaria pausa allí. Entre los versos 2 y 4 nos habla de algo muy especial, y es la oración. Pero no nos dice cualquier cosa de la oración. Nos dice que debemos perseverar en la oración. Queridos hermanos, hacemos todo este proceso y por fin nosotros podemos amar con ternura a la esposa. ¡Wow! Ya era hora, por fin. Pero no podemos descuidar la oración, porque descuidamos la oración, queridos hermanos, inmediatamente vamos a ser ásperos con ellas y ni cuenta nos vamos a dar. Inmediatamente la esposa ya no va a ser sujeta al esposo. Inmediatamente no va a haber armonía en el hogar, no va a haber armonía en nuestro sitio de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que depender continuamente del Señor. Por eso el apóstol Pablo nos habla aquí que debemos perseverar en la oración. Si realmente queremos expresar a Cristo, debemos perseverar en la oración. La oración es la que nos permite ser uno con el Señor. La oración es la que nos permite ponernos en sujeción al Señor, decirle que le entregamos todo nuestro ser, escondernos literalmente en Él. Es donde permitimos que Él sea nuestra vida, solamente en la oración. Por eso, a pesar de todo este proceso y a pesar que ya está hablando de una manera muy práctica cómo expresar a Cristo en la cotidianidad, vuelve el apóstol Pablo a reiterar aquí la necesidad de la oración. Y además dice, velando en ella con acción de gracias. Velando, estar vigilantes, porque el enemigo a toda hora quiere encontrar una ocasión para hacernos caer. Así que debemos ser perseverantes y estar velando. Y dice con acción de gracias. Sobre la acción de gracias vamos a tener un tiempo especial luego para hablarlo. No lo vamos a tocar profundamente en este momento. El verso 3 nos dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Por quiénes? Pablo y su comitiva. Pablo y los que estaban enseñando, los que están impartiendo la palabra de Dios. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Qué era lo que tenía que hablar el apóstol Pablo? El misterio de Cristo. Nosotros hemos visto recientemente, el domingo anterior vimos que la palabra de Dios nos habla del misterio de Dios y el misterio de Cristo. La carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas nos habla del misterio de Dios, que vimos que es Cristo. Y la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso habla del misterio de Cristo, que vimos que es la iglesia. El misterio de Cristo es la iglesia. Acá en el versículo número 3, el apóstol Pablo habla de dar a conocer el misterio de Cristo, que debemos orar por eso. Hermanos, nosotros debemos orar para que los siervos que en todas partes están predicando la palabra den a conocer de la manera correcta el misterio de Cristo. Que hablen que nosotros somos la expresión de Cristo, que nosotros debemos expresar a Cristo, que Cristo se tiene que notar no solamente un disfrute interno, sino que se tiene que notar afuera, lo tenemos que expresar afuera, con nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestras acciones. Eso ya se va hacia afuera, se manifiesta externamente, porque es que nosotros somos la luz del mundo. El mundo necesita ser iluminado por esa luz que tenemos dentro de nosotros, que es Cristo. Pero nosotros debemos expresarlo, expresar a Cristo. Nosotros somos el testimonio de Cristo, somos el testimonio de Jesús. Nosotros somos el misterio de Cristo. Esto es lo que tenemos que orar, que el apóstol Pablo, los colosenses tenían que orar que el apóstol Pablo y su comitiva lo hicieran bien.
Ahora nosotros debemos orar que todos los que predican la palabra de Dios hablen bien, enseñen bien acerca del misterio de Cristo. Dice el versículo 5, vamos a mirar ahora versículo número 5 y 6. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cuáles son esos de afuera? ¿Y cuáles son los de adentro? Los de adentro de la iglesia del Señor. Todos los que están en ese proceso de santificación, todos los que queremos agradar a Dios, todos los que hemos reconocido nuestra debilidad. No somos los mejores, sino que hemos reconocido que no lo somos, y por eso necesitamos un Salvador. Y no puntualmente para creer en Él y tener vida eterna, sino que de ahí en adelante tenemos que tener una comunión con ese Salvador que vive en nosotros para poder ser agradables a Él. Eso es lo que nos habla este capítulo 3 y ahora el capítulo 4 de Colosenses. Nosotros debemos depender de Él, y esos somos nosotros los de adentro. Pero acá dice los de afuera. Andad sabiamente para con los de afuera. Los de afuera son los que todavía no tienen a Cristo. Ellos no conocen a Cristo. De pronto están en una religión. De pronto son muy buenas personas. De pronto son muy organizados, disciplinados, prósperos. Como sea la situación de ellos. Pero no tienen a Cristo en su corazón. Ellos son los de afuera. Son los del mundo. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Debemos andar sabiamente para con ellos. No podemos hablar con ellos. No podemos compartir con ellos de una manera desprevenida, de una manera tan espontánea, sino que tenemos que poner esa relación en sujeción bajo la voluntad del Señor. Debemos andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Eso de redimir el tiempo es aprovechar el tiempo. Cuando estamos con ellos tenemos que impartirles vida, hablarles de vida. ¿De qué vamos a hablar? ¿Amamos a nuestros amigos? Entonces hablemosles de Cristo. Hablemosles del amor de Dios, hablemosles del poder de Dios, hablemosles del plan de Dios, del propósito que Dios tiene con el ser humano. Hablemosles de la palabra de Dios. ¿Los amamos? Entonces mostrémosles a ellos la palabra de Dios. Animémosles, démosles buen ejemplo. Debemos andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto de palabra siempre con gracia, sazonada con sal, no es para los predicadores, porque nosotros somos los predicadores. Nuestra palabra tiene que ser con gracia y sazonada con sal. Sí, no somos tampoco la excepción, claro, pero no somos los únicos, sino todo creyente, porque no se trata aquí de la predicación de la palabra. Aquí se trata es de dar respuesta, dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Responder por qué? Cualquier cosa. Una invitación, una pregunta, una inquietud, un cuestionamiento, cualquier cosa debemos saber cómo debemos responder. ¿Cómo debe ser nuestra palabra? Con gracia. Y ojo, dice siempre con gracia, sazonada con sal. Miremos este asunto de la sal. ¿Cómo así que sal? Es un sabor. Es que sea agradable. Hablemos de una manera agradable, no solamente el vocabulario adecuado, sino el mismo tono y el mismo momento, y teniendo en cuenta a qué persona le vamos a hablar. Debemos usar unas palabras que sean sazonadas con sal, que sean agradables. Qué rico es el arroz. ¿Les gusta, por ejemplo, un arroz con pollo? Hay algunos que no les gusta. Ya les he contado una sorpresa que nos llevamos nosotros con unos invitados que no les gustaba el arroz con pollo. Pero el arroz con pollo a mí me fascina. Pero ¿te imaginas un arroz con pollo sin sal? ¡Oh, por Dios! La sal le da ese sabor sin quitar el sabor del arroz, sin quitar el sabor del pollito, sin quitar el sabor de las verduras. Le da una sazón deliciosa. Así deben ser nuestras palabras. Ahora dice que siempre con gracia. ¿Qué es eso de gracia? Gracia, lo hemos visto en otras ocasiones, es la vida de Dios moviéndose en nosotros. Nuestras palabras tienen que estar cargadas de la vida de Dios. Hermanos, si nosotros dimensionamos qué es esto de gracia, nuestro hablar no puede ser de cualquier manera. Cuando nosotros hablamos con los de afuera, tenemos que procurar que nuestras palabras siempre sean con gracia, siempre estén saturadas de la vida en resurrección del Señor, para impartirles vida,
¿Qué necesitan las personas de afuera? Están muertos, como dice el Señor Jesús en Juan capítulo 5. Están muertos en vida. Ellos necesitan oír la palabra de Dios para poder vivir. ¿Y quién se las va a dar? Pues tú, pues yo, que son nuestros vecinos, son nuestros amigos, son nuestros familiares que están afuera todavía. No están en el pueblo de Dios, están afuera. Debemos andar sabiamente con ellos, redimiendo bien el tiempo, y debemos tener cuidado de cómo hablamos. Nuestras palabras tienen que ser siempre con gracia, sazonadas con sal. Siempre con gracia. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 29 al respecto. También hay un paralelo allí. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No podemos hablar de cualquier manera. No, ya no. No podemos. ¿Por qué? Porque es que tenemos que expresar a Cristo. Y en esos momentos, cuando tenemos personas que no conocen al Señor o que apenas están iniciando un conocimiento, una relación del Señor, entonces debemos aprovechar para hablarles palabras con gracia. Dice el verso 29 de Efesios capítulo 4: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia. Damos gracia, es decir, es una impartición de la vida. Cada vez que hablamos con alguien, debemos impartir vida. Es que esa vida ya está en nosotros. Es que Cristo ya está en nosotros. Es que Cristo es nuestra vida. Es que estamos en sujeción. Es que nos hemos despojado ya del viejo hombre. Es que nos hemos renovado en el nuevo hombre. Es que ya tenemos una vida de arriba. Ahora, ¿qué nos queda? Con los de afuera, impartirles esa vida. Nosotros somos esos portadores de vida, portadores de bendición. Tenemos a Cristo en nosotros y de nuestro interior deben correr esos ríos de agua viva. Tiene que fluir esa vida hacia otros. ¿Y cómo va a salir esa vida hacia los demás? Por medio de nuestras palabras. Nuestras palabras siempre tienen que ser con gracia, sazonadas con sal. Que sean agradables para los demás. Pero no solamente cosas agradables, no se trata de lisonjas, no se trata de eso, se trata de impartir vida de la mejor manera. Un plato muy rico, pero bien servido, bien bonito, lo más delicioso posible, para que ellos lo reciban con agrado la impartición de vida que el Señor les quiere dar. Hermanos, aquí en Colosenses capítulo 4, verso 6, termina este proceso que hemos estado viendo de santificación. Yo les animo a todos que consulten en YouTube las prédicas, que las vuelvan a mirar, vuelvan delante del Señor en oración, veámosla una por una, para estar durante todo este año en ese proceso de santificación. Periódicamente repasemos esto que el Señor quiere darnos para que lo aprovechemos al máximo, para que estemos consagrados al Señor. Terminemos con una oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por este tiempo. Pido tu bendición para cada persona que estuvo en esta reunión y para las personas que van a recibir posteriormente esta prédica. Ayúdenos, Señor, a atesorar tu palabra. Esto que hemos visto, Señor, estos miércoles de este mes de santificación, ayúdenos a ponerlo en práctica. Ayúdenos a compartir con otros esta verdad, Señor. Ayúdenos a ser agradables delante de ti. Que realmente nuestra vida seas tú. Que estemos escondidos en ti, Señor. Que tú seas nuestro vivir. Ese es nuestro deseo, Señor. Queremos expresarte en nuestra vida cotidiana. No solamente en una prédica, con todas esas luces, con un sonido, grabando para la internet. Señor, en la cotidianidad, en la tienda, cuando vamos en la calle, cuando estamos en la casa, cuando vemos televisión, en la cotidianidad con nuestros hijos, con nuestros nietos. Señor, gracias por las dificultades. Gracias, Señor, porque a veces sentimos dificultad con el cónyuge, a veces sentimos dificultad con los hijos, a veces sentimos dificultad con los nietos. Gracias porque nosotros también les provocamos dificultades a ellos. Gracias porque tú sabes lo que necesitamos. Señor, yo te doy gracias por la esposa que me diste. Yo te doy gracias por los hijos que me diste. Gracias por los nietos que me has dado. Gracias, Señor, particularmente por los momentos difíciles que hemos pasado, Señor.
porque tú sabes lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque todas esas dificultades son oportunidades que nos das para que nosotros en la vida cotidiana te podamos expresar. Gracias, Señor, porque no escogiste a los ángeles para que te expresaran. Nos escogiste a nosotros. Nosotros somos el misterio de Cristo. Muchas gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, a depender de ti para expresarte en todo tiempo, en todo lugar. A ti, Señor, y solamente a ti te damos toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios continúe bendiciéndoles.